Abierto. Ser Podcast. Es momento para abrir el tiempo que dedicamos a la reflexión, al análisis. Nuestro Abierto de hoy por hoy. Esta mañana con Carmen Lumbierres. Hola, Carmen, buenos días de nuevo. Hola, muy buenos días. Con Cristina Monge. Hola, Cristina, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y aquí en Madrid, a mi vera, Karina Saimbor. Hola, Karina, bienvenida. Buenos días, Pedro. Te hemos liado un poco con los estudios. Es que estamos de reformas. Lo he notado, pero están quedando preciosos. Vamos, en fin, todo lleno de cables ahora, el suelo levantado en el estudio principal, el estudio Carlos Llamas, que están metiéndole mano ahí a la maquinaria para empezar la nueva temporada. Bueno, pues ya estamos todos. Y en Ceuta, Nicolás Castellano. Nico, hola de nuevo. Hola Pedro, buenos días. Bueno, en un rato te vas a volver. Vamos a empezar, Nico, por algo que nos has contado a las 8 de la mañana. Quiero que ampliemos esa información que nos adelantabas, un plan cerrado entre el gobierno central y la ciudad de Ceuta. Es un plan de choque para, digamos, acoger en mejores condiciones, sacar de la calle o de las campas en las que ahora están atendidas por vecinos a 500 niñas. Ya saben, el último cálculo habla de unos 2.000 menores, serán más, filiados. La inmensa mayoría siguen en la calle y este plan del que nos hablabas se fija fundamentalmente en las niñas, en las menores. Sí, Pedro, se trata de sacar de la calle a esas 500 niñas que están en una situación de especial vulnerabilidad. Recordemos, Pedro, 20 noches en estas circunstancias. Acabamos de estar y hemos descrito a las 8 cómo están despertando en esta cancha en el barrio del Príncipe bajo algunas lonas, donde los vecinos siguen siendo su principal soporte. Y el plan que están preparando y ya están poniendo en marcha tanto la Ciudad Autónoma como el Ministerio de Infancia consiste primero en sacar hasta 500 niñas de esas instalaciones precarias o incluso de la calle, y para ello han dispuesto de 6 instalaciones. Una de ellas, la primera, una nave habilitada, ya ha acogido esta noche a 96 de las niñas, y en los próximos días nos dicen van a ser trasladadas todas las niñas, las 216 que están en los colegios, las 220 que están, por ejemplo, en esta cancha deportiva del barrio del Príncipe, así más de 500 que se espera que ya la próxima semana estén como tarde reubicadas en estas instalaciones temporales. Recordemos además, Pedro, que esos colegios tienen que ser entregados de nuevo al Ministerio de Educación para prepararle para el inicio del curso. En cuanto a los niños que hay en la calle, todavía no hay una cifra cerrada, pero los técnicos del menor aquí en Ceuta, que tienen muchísima experiencia en este tipo de emergencias, creen que son menos de 3.000, a pesar del dato cruzado que decía de los 2.200 del Ministerio del Interior, más los 1.300, digamos, que están ya acogidos en el sistema del menor de Ceuta. En todo caso, los técnicos trasladaban a las entidades que están haciéndose cargo de esta solidaridad urgente. Es parte de ese plan en una reunión que ha tenido lugar en las últimas horas entre el secretario de Estado de Infancia, la directora del área de menores de Ceuta, en colaboración, por ejemplo, con entidades como ACMED, de la Asociación de Vecinos del Príncipe. Nos quedarían las niñas, las niñas del campamento, y esas se las van a llevar a un emplazamiento que sea más adecuado. Tiene que estar cerrado, tiene que tener unas condiciones mínimas, pero nos han dicho que aguantemos, que dentro de poco podría ser que se fueran. Y nosotros, claro, estamos cansados, pero nos vamos a desfallecer y vamos a estar hasta la última. De momento, Pedro, como decíamos, ya hay una nave habilitada, ahí se van a trasladar a la mayor parte de las niñas a la mayor brevedad. Hay otras 2 naves en el Tarajal, muy cerca de aquí, que están siendo habilitadas para ello. Hay un salón de bodas cerca de esta cancha donde hasta ahora se celebraban bodas, que va a ser un lugar para más de 120 niñas. En definitiva, 6 instalaciones urgentes que se van a poner de marcha por fin para estas niñas y niños, donde los técnicos están trabajando a destajo. Además, ese plan, como te he dicho a las 8 y repetimos ahora, es que esas 500 niñas y los niños de más corta edad sean trasladados a la península a la mayor brevedad. En la versión más optimista de estos técnicos dan como mínimo un mes para esos traslados, y la forma de los traslados, Pedro, no es la de la ley de extranjería, el artículo 35, la contingencia migratoria, que cuando se superen determinada cantidad de plazas salgan inmediatamente, que esa es otra vía que por supuesto van a demandar, sino la vía que se ha puesto en marcha un plan parecido a los niños que en base a la sentencia del Supremo, solicitantes de asilo de Canarias, fueron obligados a los traslados por encima de lo que quisieran las comunidades autónomas. ¿Cuál es la novedad de esa fórmula o cómo se ha aplicado esa fórmula? Que las comunidades autónomas que tienen la tutela de esos niños, en este caso la Ciudad Autónoma de Ceuta, trabaja con entidades privadas que se hacen cargo, ONGs especializadas, se hacen cargo de la guarda de esos niños en esas regiones, pero no necesitan del aval de la comunidad autónoma. La comunidad autónoma de destino no asume la tutela del niño y por tanto la fórmula es más sencilla, más rápida, y esos niños salen de aquí
y esperan estar, según estos técnicos, en lugares más adecuados, incluso con perspectiva de prevención de trata o de perspectiva de prevención de riesgos para esos niños. Esto es relevante, ¿eh? Relevante no solo este primer paso que se da para sacar de los lugares en los que están estas niñas, sobre todo, o los niños de menos edad, para llevarles a lugares donde sean atendidos en mejores condiciones, con más dignidad. No porque los vecinos del barrio del Príncipe, por ejemplo, no estén intentando que las niñas estén bien atendidas, sino porque no tienen los recursos, no tienen los medios necesarios, ¿no? Como sí debe tener la Administración. Por lo tanto, esta primera parte del plan, estas 500 niñas que sean acogidas en lugares más dignos. Segunda parte del plan, que en unas semanas, en un plazo de un mes aproximadamente, puedan ser trasladadas a la península, las niñas y los niños de menor edad. Estas últimas horas, Nico, en todo caso has estado pendiente también de la instalación de esos 4 campamentos anunciados el lunes por el Gobierno. El trabajo, bueno, lleva su tiempo, no es inmediato, y van a pasar algunos días antes de que los campamentos estén operativos. Sí, ahora mismo nos hemos trasladado precisamente a la explanada del embolsamiento, donde se empezaron a construir, a levantar esas naves. Hemos pasado de 2 ayer a esta hora a 13 ahora mismo. Vemos mucho material, están llegando de hecho la unidad logística del Ejército para seguir trabajando en esto. También se empezaron a mover los terrenos en la hípica con la protesta de un pequeño grupo de vecinos que pedían que no fuera un lugar de destino, donde se van a poner sobre todo mujeres. Y como dices, los ritmos de momento son los que son. Se trabaja en esas 4 instalaciones para 1.800 plazas. Y la novedad principal, Pedro, es que la ministra te reconocía ayer que después de la cantidad de reparto de comida, de nuevo anoche, 4.000 en esa playa del Trampolín donde están los solicitantes de asilo, obviamente el Gobierno trabaja en perspectivas de planes de ampliar ese número de plazas, porque evidentemente no habría sitio para todos, porque se trata de sacarles de la calle, de sacarles de la intemperie 20 noches después de ese cruce numeroso. En ese recorrido también, Pedro, sobre todo, la pregunta es, ¿quiénes van a ser los primeros en ser trasladados a un lugar más digno, ¿no? De la playa, de la intemperie, de las canchas? Y Ahmed nos decía que el Gobierno, la delegación del Gobierno, el presidente de la Asociación de Vecinos del Príncipe, le ha asegurado que serán las mujeres adultas que él tiene en la cancha. Lo bueno es que en la información que nos viene, que nos han facilitado tanto de la delegación como la ciudad, son gratificantes. Creemos que en el embolsamiento, cuando esté ya terminado, se llevarán a las mujeres que tenemos aquí mayores, se irán al campamento aquel y ya tendremos despejado una zona. Esa es la descripción que nos hacía Pedro de ese plan que le ha trasladado la delegación del Gobierno en estas instalaciones en las que se sigue trabajando. Como te digo, la ciudad sigue pues con mucha gente en la calle, especialmente en el barrio del Príncipe donde me encuentro. En el centro, eso sí, ya la normalidad o la apariencia de normalidad es bastante grande, comercios llenos, la gente paseando, las compras, los atascos, pero evidentemente cuando se ve a la gente deambular, gente que todavía no tiene ni siquiera, en muchos casos, ropa limpia, gente que no tiene un trato, digamos, de recibir comida caliente, gente que todavía no ha sido atendida en su petición de asilo, o una cantidad indeterminada de gente que se esconde en lugares indeterminados en el monte, o niños que están sin filiar, pues está muy lejos de recuperar la normalidad, ¿no? Ayer nos contabas una historia que ha tenido un impacto enorme, esos trasteros que se alquilan en algunos edificios de allí, de Ceuta, para que duerman inmigrantes, incluso algunas familias, por los que se llega a pagar hasta 500 euros a la semana. Una de las novedades de estas últimas horas es que la ciudad ha anunciado que va a inspeccionar los trasteros. Sí, Pedro, ha tenido tanto impacto que inmediatamente la Ciudad Autónoma ha anunciado que va a poner en marcha medidas de inspección, sobre todo porque parte de esos trasteros, de esos garajes donde están pues estafando a estas personas que se esconden por miedo a ser expulsadas a Marruecos, están ubicadas en viviendas públicas. Por eso el portavoz del Gobierno de Ceuta ha anunciado esas medidas. Bueno, desde aquí, desde el Gobierno y con el área de vivienda, ya se ha empezado a trabajar. Ya se va a hacer un trabajo de análisis, ¿no?, de todas estas situaciones, y obviamente la causa, ¿no?, de que eso se produzca es la resolución unilateral del contrato de arrendamiento y procedimiento a continuación de desahucio, con lo cual todas aquellas personas que si han realizado este tipo de acciones, bueno, que tengan conocimiento que desde la Administración pues se actuará sin ningún tipo de contemplación, en el sentido de la resolución unilateral y obviamente el correspondiente procedimiento sancionador que también corresponde para esta situación. Recordemos, Pedro, la noticia desvelada por la cadena SER, esos trasteros con capacidad máxima para 3 personas alquilados por 500 euros la semana, generó mucho impacto a raíz de esta declaración, de esta advertencia de la Ciudad Autónoma. Se generó un gran revuelo en los barrios donde están estafando a estas personas por estos 500 euros el trastero, y se generó una especie de persecución a ver dónde se había filtrado la noticia, quién la había filtrado y qué pasó, que han expulsado a varios de esos chicos
que nos desvelaron sus detalles y dónde vivían, los han expulsado de los trasteros. Y fíjate, Pedro, justo cuando preparábamos esta conexión nos hemos encontrado uno de ellos, que tiene 27 años, uno de los 3 chicos con los que hablaba. Lo hemos visto salir de unos matorrales de aquí donde ha pasado la noche y nos ha contado esto. Que no le ha gustado que dijesen con exactitud el precio y los días que cuesta los 500 euros de lunes, como dijo ella, de lunes a viernes. Han dado tantos detalles, los detalles mínimos y todo eso, nada más que por esa cosa. ¿Y le echó el dueño del trastero? Sí, multixi خلكم شو حالكم ولا الجيران. انا لا هو حتى هو هبط عندهم. انا كنت مشيت نصلي الظهر وملي جيت في العشيه جبرت وصافي خرجوا. Sí, mayormente los vecinos, pero él también ha estado. Se generó un gran revuelo entre los vecinos, entre los propietarios de los trasteros. Pedro en todo caso nos contaba que sobre todo al verlo en tantas redes sociales, el efecto que tuvo la publicación de la cadena SER hizo que les echaran, que es complicado, que no les han devuelto el dinero. En todo caso dice que no echa de menos esas condiciones. Ellos tampoco han hecho eso de menos porque, vamos, se estaban aprovechando de ellos, muy caro y todo eso, que tampoco le ha importado. Y no tienen ni ducha, ni aseo, de asearse, ni nada, que tampoco le han echado mucho de menos, que digamos, hay que ver, ahora estamos de hecho, en la Pedro, calle. Veíamos las botellas de agua en las que orinaban, no tenían duchas y en esas condiciones, pues bueno, de momento han salido esos trasteros, han pasado la noche, como decíamos aquí, en esta hierba, en estos arbustos que rodean la explanada donde se levanta ese campamento, y es otra de las caras de la diversidad de realidades que hay en Ceuta 20 noches después del gran cruce del 30 de julio. Gracias, Nico. Un abrazo y buena abrazo. Vuelta. Buena vuelta. Ahora vamos a saludar a Ramsés Mohamed, que pertenece a la asociación ELIN, es una de las organizaciones más relevantes de las que trabajan en Ceuta. Ramsés Mohamed, muy buenos días. Hola, buenos días. En fin, por enlazar con lo último que nos contaba Nicolás, esta historia de la gente albergada en esos trasteros por los que pagaban hasta 500 euros a la semana. En fin, no sé si ustedes tenían noticia de este tipo de situaciones, si es más o menos habitual que ocurra en la ciudad. Bueno, pues como digo, frente a una situación en la que desde la Administración no hay una respuesta que implique una acogida digna en espacios seguros, protegidos, tras 20 días de inacción y de falta de coordinación, desde la ciudadanía pues surgen respuestas de solidaridad, como hemos visto con Ahmed o en El Príncipe, con Abdel Sidinbare, que intentando acoger a las personas especialmente vulnerables, pero también pues surgen aquellas personas que buscan aprovecharse de estas situaciones. Y hay que decir, ¿no?, que realmente pues muchas personas han buscado de alguna manera estafar a estas personas migrantes, que en su momento de desesperación han estado dispuestas a pagar cualquier precio de cara a tener pues un sitio donde esconderse, una comida caliente, una barra de pan. Y pues hemos visto cosas que realmente son para llevarse las manos a las cabezas, desde trasteros utilizados para albergar a estas personas por precios desorbitantes hasta barras de pan vendidas a precios fuera de lo normal y realmente pues una serie de cuestiones, ¿no?, por parte de la gente de Ceuta, tanto positivas, pero también hay que remarcarlo, negativas, y esta es una de ellas. Claro. Lleváis desde el 30-31 de julio en la calle atendiendo a quienes llegaron y se quedaron en esta asociación vuestra, en ELIN. ¿Cómo describirías la situación de la ciudad ahora mismo? Bueno, la ciudad ahora mismo está observando cómo esta situación de crisis, que pues necesitaba esa respuesta urgente de cara a ser solventada, está viendo cómo esto se está cronificando, se está alargando en el tiempo, y las respuestas, aunque desde las diferentes declaraciones que se hacen parece que van a ser inmediatas dada la urgencia de la situación, están tardando un poco más en llegar de lo esperado. Y hoy, por ejemplo, ya miércoles, han pasado 3 días desde las declaraciones de la ministra de Inclusión, pues seguimos a la espera, ¿no?, de la habilitación de esos recursos. Hay algunos recursos que se están habilitando poco a poco, especialmente para los menores, ¿no?, niños y niñas. Las niñas son las que están en una situación más vulnerable y se comprende, ¿no?, que se priorice a estas, pero digo, estamos a miércoles, han pasado 3 días desde ese lunes en el que se han dado esas declaraciones, y todavía la gente sigue en la playa en condiciones de absoluta precariedad, expuestas a la intemperie, y muchas de ellas además en una situación con cuadros de salud que realmente pues requieren de un repuso y una protección en espacios en los que ahora mismo pues no tienen acceso.
Vosotros participasteis ayer como organización, digamos, en las reuniones en las que se ha preparado esta respuesta, este plan de choque que nos contaba Nico para atender a esas 500 menores, sobre todo niñas. Entiendo que esta sí es una de las urgencias que hay que afrontar. Sí, efectivamente, hay que responder a esta situación de crisis humanitaria, que es lo que es, desde la urgencia y la vulnerabilidad que presentan diferentes colectivos. Hay que entender que hay que proteger a las niñas, hay que sacarlas de la calle, hay que sacarlas de esta exposición a la que se han visto realmente expuestas, pues valga la redundancia, durante más de 3 semanas. Se han generado muchas situaciones de violencia, muchas situaciones de agresiones, ha habido casos de agresiones y violencia sexual contra ellas, y realmente pues es una situación dramática que requiere de una respuesta urgente e inmediata. Hay que sacar a las mujeres, hay que sacar a los niños y niñas que además están con sus familias, a los cuales no hay que olvidar y también necesitan de una respuesta urgente e inmediata por parte, entiendo, o desde la administración central o desde la administración local a través de servicios sociales. Y por tanto también hay que sacar a esas personas que se encuentran en la playa del Trampolín y que, como digo, pues llevan ya 20 días expuestas a una situación que podemos calificar de inhumana. Esta respuesta pues tendrá que venir de manera progresiva, paulatina, como comentaban, ¿no? Pero también tiene que venir de manera urgente y tratando de que los tiempos sean los menores posibles de cara a revertir una situación que ya lleva demasiado tiempo siendo la que es. Claro, una última pregunta que te quiero hacer, que es la idea que sobrevuela muchas de las intervenciones, desde luego del presidente de Ceuta, pero ayer también lo oímos en boca de los portavoces de la Comisión Europea, fue el compromiso que estableció el Gobierno. ¿Vosotros creéis que es viable devolver a Marruecos a la inmensa mayoría de quienes se han quedado? Yo creo que como ciudadanía, como ciudadano, como parte de la asociación ELIN, como persona que comprende a nivel básico el marco jurídico en el que nos movemos y que nos protege, ¿no? Aquí en el Estado español, como Estado de Derecho y con una serie de garantías jurídicas y legales, creo que las declaraciones que se hacen desde el gobierno local son declaraciones que de alguna manera no tienen en consideración todo ese marco que nos protegen. Hoy hablamos de los derechos y la situación jurídica y legal de las personas migrantes, pero es un mismo marco que nos protege a nosotros y nosotras como ciudadanos de Ceuta y por tanto como ciudadanos de España. Exigir la devolución de todas las personas, porque no se clarifica a qué tipo de personas se está refiriendo, y además hacerlo en el menor tiempo posible a Marruecos, es sin lugar a dudas no atender a realmente ese marco jurídico que tenemos y que en una serie nos obliga, ¿no? Como Estado español, pues a revisar una serie de situaciones, de circunstancias, a seguir una serie de procedimientos y que por tanto no posibilita esa demanda que se está haciendo tanto del gobierno local como ayer venía de alguna manera a respaldar la Comisión Europea desde Bruselas en relación al retorno de los niños y de las personas en general a Marruecos. Creo que es importante en estos momentos ser críticos, ser responsables con las declaraciones que se hacen a nivel político y hacer entender a la ciudadanía que aunque el deseo de una administración, en este caso local, pueda ser la devolución de estas personas para el cese de esta situación de crisis humanitaria que todos estamos sufriendo desde todos los niveles, desde la ciudadanía, desde las organizaciones sociales que estamos aquí desde el primer minuto y entendemos que también lo sufran desde la administración, pero realmente esta situación requiere de una respuesta urgente, coordinada y requiere de responsabilidad política que implique veracidad en las declaraciones que se realizan y sobre todo de mandar a la ciudadanía de Ceuta pues un mensaje claro de los tiempos, un mensaje claro de las respuestas y empezar a arrimar los hombros entre administraciones, empezar a hacer uso de esas competencias que tiene la ciudad de Ceuta para poder dar respuesta a estas situaciones y empezar a facilitar la coordinación entre ambas de las administraciones para poder ubicar a toda esta gente fuera de las calles y acabar con uno de los problemas más grandes que ahora mismo tiene la ciudad de Ceuta, que es que las personas migrantes llevan 20 días en condiciones de precariedad y viviendo en la calle. Desde la Comisión Europea, pues creo que es también importante recordar que hay una serie de legislaciones europeas también, pero internacionales, que protegen a las personas, especialmente solicitantes de protección internacional y a los menores, y es importante que las declaraciones se hagan también con responsabilidad política y no de esta manera. Pues Ramsés Mohamed, de la Asociación ELIN de Ceuta, gracias por habernos acompañado esta mañana. A vosotros. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y entramos ya en la tertulia. El Abierto. Ser Podcast.
Y con Carmen Umbierres, Cristina Monge y Karina Sáenz Borgo, la primera mirada tiene que ir dirigida a Ceuta y la primera mirada tiene que ir dirigida a los menores y a las menores a partir de ese plan que nos contaba Nicolás Castellano, que en el fondo, Cristina, voy a empezar por ti, lo que describe es otra cosa, ¿no? Que es que las soluciones, aunque sean temporales, están tardando en llegar. ¿Por qué lo digo? Porque han pasado 20 días, prácticamente 20 días. Estas menores que van a ser alojadas ahora, esas 500 más o menos, en 6 instalaciones diferentes, acordadas en estas reuniones de última hora, llevan muchos días atendidas en una campa por vecinos del barrio del Príncipe. No solo, pero este es uno de los lugares donde hay 200 menores que están siendo atendidas y en una situación, como nos contaba Ramsés, crítica, en la que ha habido casos de abusos, de agresiones sexuales. Su vulnerabilidad es todavía incluso mayor que la del resto de los menores. Cristina. Sí, así es. Repetía Nico Castellano de forma insistente y creo que acertaba la cifra de 20 noches, ¿no? 20 noches, 500 niñas, 6 instalaciones. 20 noches después. Y nos fijamos en las niñas porque efectivamente yo creo que todos, ¿no? Y todas somos conscientes de que tienen en estos momentos una especial vulnerabilidad, pero son muchas más las personas que están allí en situaciones infrahumanas directamente, ¿no? 20 noches de espera en la 8ª economía del mundo, en el 4º país más importante de la Unión Europea. 20 noches de espera que nadie duda que las autoridades, ¿no?, tienen todas la prioridad para solventar este tema, pero que la eficacia no siempre es la que se desearía, ¿no? Y 20 noches en las que parece que empezamos a ver unos primeros acuerdos institucionales que consiguen encontrar ubicaciones para las instalaciones, que consiguen poner lo mínimo suficiente como para que esas ayudas, esos procedimientos, esas políticas de protección a la gente que está ahí, mientras se gestiona individualmente cada uno de las situaciones, que es lo que se está haciendo en estos momentos con los menores, pues 20 noches hasta que todo eso llega, ¿no? Insisto que yo creo que no se puede poner en duda ni el interés ni la voluntad de ninguna institución a la hora de solventar este problema, pero me preocupan mucho los problemas de eficacia y me preocupa que haya gente como Ansed Mohamed, que acabamos de escuchar, que dice la ciudad está entendiendo que esta situación de crisis empieza a cronificar, ¿no? Porque si los y las ceutíes empiezan a entender que esta situación se cronifica, esa sensación de abandono que hemos comentado otras veces se va a incrementar y eso es una muy mala noticia para la convivencia y para la confianza institucional. Por lo tanto, sí, Pedro, decía Nico 20 noches, ¿no? Insistía en eso y creo que es un dato demoledor. No puede pasar, no puede seguir sin que exista efectivamente la eficacia. Y además quiero subrayar mucho esto, ¿eh? O sea, yo no dudo que las instituciones están haciendo lo que pueden y con el interés suficiente como para que todo se solucione, porque son las primeras interesadas en que así sea. Ahora bien, hay que revisar planteamientos y hay que revisar procedimientos de cara a que esa eficacia sea real. Karina. Aquí hay un tema, que es que esta situación son ya casi 3 semanas. Es decir, una emergencia puede generar una sensación de imprevisión, pero 3 semanas o casi 3 semanas de improvisación es lo que no tiene sentido. Es decir, aquí hay varios elementos y conversando además con el presidente de la asociación, creo que quedaba muy claro que hay 2 elementos. Uno, la situación de precariedad en la que están muchas personas, pero la situación de cansancio en la que llevan los vecinos de Ceuta. Es decir, el portavoz de la asociación fue muy duro, además con el gobierno local, y le exigía que fuera mucho más eficaz en las medidas que tomaba. Pero aquí hay un punto, que es una crisis, insisto, es una ciudad en la que hay 80.000 habitantes y en un momento dado llegaron a recibir a casi el 10% de su población. Es decir, es muy manifiesto y hay algo que yo me pregunto, Pedro, y venimos conversando esto desde hace varias semanas, que es el papel de la Unión Europea, una y otra vez. Cuando la Comisión Europea se manifiesta y dice que se puede, o la devolución de estas personas, mi pregunta es, ¿dónde está aquel tema que hemos tocado? Y además llevamos varias semanas hablando de esto, por ejemplo, la participación de Frontex, porque la participación de Frontex, por ejemplo, es una decisión que tiene que solicitar el gobierno español. Es decir, que no lo ha hecho, no lo ha hecho, ya va 2 veces que no se hace. Y con el tema de las niñas, por ejemplo, que lo comentaba Nico, que me hubiese gustado preguntarle más detalles, hay también mecanismos y fondos de asilo, de migración e integración que lo permiten, que también la Unión Europea puede participar en eso. Es decir, hemos visto que han transcurrido 20 días, casi 3 semanas, pero también hay una serie de mecanismos que no se han activado y que no se han estudiado, ni en el gobierno nacional, ni en el entorno de la Unión Europea.
En el caso de fondos, ayer la ministra nos contó que sí que se han pedido fondos a la Unión Europea, es la primera vez que se hace, creo, para que colaboren económicamente con lo que supone la gestión de esta crisis. Ahora lo que queda es que los mecanismos europeos se activen y los aprueben. Estamos en este periodo de esperar a ver si los aprueban y ver cuánto. Carmen. Yo quería justo retomar donde la acaba de dejar ahora Karina, porque yo creo que Ceuta parece que está siendo el test político de la nueva política inmigratoria europea, con el giro a la derecha del nuevo Parlamento Europeo, claramente en un nuevo reglamento aprobado, todavía no publicado, que es el nuevo Reglamento Europeo de Retorno, que hace más fácil el retorno de aquellas personas, incluso de menores o incluso de aquellos que están en petición de asilo, a su país de origen, y luego el nuevo Pacto de Migración y Asilo, que sí que se aprobó en 2026, que habla de esto, de reforzar las fronteras, de Frontex, como estaba diciendo ahora Karina. Yo creo que no es, me da la impresión, no es improvisación. O sea, bueno, al final acaba resultando una política de improvisación, pero en el fondo es estar intentando contener una situación de manera transitoria para acabar cumpliendo el objetivo que tienen, que es el de retorno de los migrantes o el de devolución, eso sí, haciéndolo de manera individual, porque ni siquiera la nueva legislación permite hacerlo en grupo de manera masiva, sin haber escuchado a los técnicos y sin haber escuchado a los niños, ¿no? Pero que el objetivo final de todo esto, creo que la imagen del gobierno lo que está queriendo decir es que España no es un país definitiva de acogida, que va a estar en esta línea de, como os decía, de aprobación del reglamento, que están esperando a su publicación y que por lo tanto no vamos a dejar que entren a España ciudadanos migrantes en situación de irregularidad, y tampoco lo podrán aceptar el segundo país de la Unión que los reciba, ¿no? Como hasta este momento sí que ocurría, y mucho peor todavía se está negociando la externalización a terceros países de aquellos migrantes, ¿no? Como ya está haciendo Italia con Albania, o como vimos en crisis pasadas Turquía con la guerra de Siria. Yo creo que esta provisionalidad es deliberada, porque se está intentando sobre todo conseguir en más o menos meses el retorno del mayor número de personas a su lugar de origen. Es verdad que han tenido que hacer una excepción con las niñas, con las menores. Es la vez que, a diferencia de la crisis de 2021, han entrado muchas más mujeres menores, y es verdad que estaban en una situación de vulnerabilidad, que no hay que olvidar que la extrema derecha estaba en España intentando poner miedo, como siempre, al resto de la población con los posibles abusos y trata de estas menores, ¿no? Y ya veréis cómo estos mismos que denunciaban la situación de indefensión y las violaciones de las mujeres ahora se van a poner en contra de que vengan que sean acogidas en la península. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino. Ahora a las 9 actualizamos también la información del día. Me pedía la palabra Karina. Vamos a seguir, en este tiempo de análisis. Aportaremos la dimensión más puramente política, gobierno PP gobierno, en fin, en este mano a mano que bueno, en fin, que lo tienen con todo, no solo con esto. Seguimos en Hoy por Hoy. El Abierto. Ser Podcast. Ya tenemos una de las imágenes de la mañana, del día incluso. La Alhambra ha reabierto sus puertas después del terremoto de ayer, que obligó a desalojar una parte del monumento. Javier Líbana, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Es la imagen del cierto alivio que se empieza a vivir en Granada, aunque todavía mezclado con el susto y la preocupación por el seísmo de 4,8 grados que ha derivado en hasta medio centenar de terremotos de réplicas de menor magnitud en menos de 24 horas. Hay decenas de personas allí que han dormido fuera de sus casas, y hoy algunos monumentos van a seguir cerrados mientras que se evalúan los daños. Nos vamos hasta Granada, Jaime Bezmar. El conjunto monumental de la Alhambra ha abierto hace media hora y mantendrá su horario habitual hasta las 8 de la tarde, pero con recorridos adaptados, alternativos, en los palacios nazaríes y en el Generalife, para facilitar una posible evacuación ante nuevas réplicas. De momento, la Alcazaba sí seguirá cerrada al público. En los palacios nazaríes, la visita mantiene espacios como el Patio de los Arrayanes, la Sala de Dos Hermanas y el Patio de los Leones, con salida prevista por la Puerta del Príncipe. En el Generalife también se ha diseñado un itinerario específico. Los expertos aseguran que el monumento no se ha resentido estructuralmente, tan solo se han detectado leves desprendimientos de elementos decorativos. Y por otro lado, la Catedral de Granada permanece cerrada hasta completar una exhaustiva revisión técnica.
Es la noticia que les estamos contando desde las 8. Ceuta y el Ministerio de Infancia trabajan para trasladar a 500 niñas migrantes a la península. Ambas instituciones están coordinando este plan de choque para proteger de inmediato a estas menores. La primera fase ya está en marcha. La ciudad autónoma las va a acoger de manera urgente en 6 ubicaciones. La nave, que ya ha empezado a funcionar, otras 2 a habilitar, un salón de bodas y 2 edificios de viviendas. La previsión es que los traslados comiencen en los próximos días. Hace unos minutos, en Hoy por Hoy, hemos hablado con Ramsés Mohamed, miembro de la asociación ELIN, que ha criticado lo lento que están tardando en materializarse las soluciones anunciadas. Han pasado 3 días desde las declaraciones de la ministra de Inclusión, pues seguimos a la espera, ¿no?, de la habilitación de esos recursos. Hay algunos recursos que se están habilitando poco a poco, especialmente para los menores, ¿no?, niños y niñas. Las niñas son las que están en una situación más vulnerable y se comprende, ¿no?, que se priorice a estas, pero digo, estamos a miércoles, han pasado 3 días desde ese lunes en el que se han dado esas declaraciones y todavía la gente sigue en la playa en condiciones de absoluta precariedad. Mira, Líbana, yo estaba mirando la aplicación del tiempo del iPhone. Quiere decir que acertar. A ratos, y depende de los días. Pero bueno, cuenta algo que va a pasar. Mira, hoy en el pueblo en el que yo vivo dan máxima 32. ¿Sí? Mañana 28, pasado 27, el lunes de la semana que viene 20 grados de máxima. Vas a poder dormir fenomenal. Bueno, no, pero por otras cosas, por otros motivos. En fin, que se avecina una bajada de las temperaturas. Sí, porque entra una masa de aire frío que va a provocar, pues como dices, que bajen las temperaturas de manera generalizada, aunque como nos contaba Carbó, hoy va a seguir haciendo calor. De hecho, a esta hora ya se rozan los 30 grados en algunos puntos y en la zona de Murcia y Alicante incluso se superan. Hoy estaremos en esta última zona y en el litoral de Valencia porque a partir de la 1 de la tarde, Pedro, están en aviso rojo por altas temperaturas. Además, hoy también nos vamos a centrar en una despedida. A eso de las 10:30 en Madrid empieza la capilla ardiente del genio Juan Tamariz, que murió ayer a los 83 años. Casi 80 de ellos los pasó haciéndonos vibrar con la magia de sus cartas porque empezó con 4 años. Sin él no se entendería gran parte de la magia que conocemos hoy en día. Gracias, Líbana. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Seguimos aquí con Carmen Lumbierres, con Cristina Monge y con Carina Seiborgo en la tertulia del Hoy por Hoy. Se había aportado esa dimensión en la intervención anterior de Carmen, que tiene que ver con cuál es el objetivo último de gestionar, así como se gestiona la crisis, esta crisis, que no es, que es otro, es una tesis, ¿no?, de intentar demostrar al mundo, y a Marruecos por tanto, y a las mafias de la inmigración, que España, que Ceuta, no es un país de acogida. Decía, voy contigo, Karina, porque me pedías la palabra, y luego con Cristina, decía ayer el presidente de Ceuta que no quiere que el gobierno convierta la ciudad en un gran campamento. Yo creo que este argumento explica aquello que estoy convencido de que no sabemos qué ha pasado, pero ha pasado, y es que en las negociaciones entre el gobierno y la ciudad de Ceuta, para, por ejemplo, encontrar lugares donde instalar los campamentos, la ciudad de Ceuta se ha resistido porque no quiere que se transmita la imagen de Ceuta, lugar de acogida, vengan, que establecemos campamentos como en Albania, por poner un ejemplo gráfico que yo creo que todos tenemos en mente. Karina. Ahí, la idea de Carmen de que es deliberada, ¿no?, la lentitud con la que esta negociación se lleva a cabo, comprendo, pero hay un elemento, Pedro, y es que genera una tensión sobre determinados factores. Uno, la tensión entre los ciudadanos ceutíes, es decir, son muchos días expuestos a una situación excepcional, son muchos días de eventualidad, y luego añade tensión entre las relaciones políticas de los actores que están en medio. Esto con un tema como la migración, además teniendo un escenario electoral muy cerca. Entonces es la peor coincidencia entre la lentitud en la toma de decisiones, una improvisación o por lo menos una manifiesta improvisación en la toma de decisiones y en su implementación, y un elemento directo que es que la ciudadanía ceutí es la que está probablemente recibiendo la embestida más fuerte en tener que gestionar asuntos que tendrían que estar planificados y ejecutados desde un nivel de gobierno o nacional o regional. De hecho, la pregunta es, toda la comparecencia de ministros en los últimos días han sido comparecencias tardías, físicas, que es la pregunta, ¿no se podía haber coordinado o no era necesaria una coordinación conjunta de todo esto en los primeros días? Insisto, son casi 3 semanas en las cuales someter a la ciudadanía, por ejemplo, desde el punto de vista médico, es decir, el sistema sanitario está saturado desde todo punto de vista, y me pregunto si no es pedir demasiado, ¿no?, a los ciudadanos. Vivas viene reclamando un mando único desde el principio. Digo, oigan, pongan ustedes en marcha mecanismos para gestionar de manera más eficaz y con un mando único esta crisis, a lo que el gobierno se ha negado. De hecho, hay quien sostiene, voy contigo, Cristina, que lo que debería haber hecho el gobierno es decretar el estado de alarma ante la magnitud de la crisis, que eso hubiese permitido
tomar decisiones con mayor eficacia o celeridad y, de paso, evitar un poco el choque político, ¿no? En la medida en que estableces una medida excepcional que sirve para gestionar una situación excepcional. Cristina. Sí, pero si hay resistencias por parte de la ciudad de Ceuta para encontrar emplazamientos donde ponen esas instalaciones, las iba a seguir habiendo. Es decir, nuestro Estado, que es un Estado descentralizado, complejo, con territorios muy diversos, necesita cooperación institucional siempre, sí o sí o sí. Lo vimos en la pandemia, lo encontramos, por ejemplo, en tragedias como la Dana de Valencia y lo estamos volviendo a ver aquí, ¿no? Yo no sé si esta gestión se está haciendo así de forma deliberada o no, no me atrevo, tampoco acabo de ver cuáles son las ventajas, ¿no?, de que se esté retrasando tanto. Lo que sí que veo es lo que está mostrando de manera clara, ¿no?, que es impotencia, hipocresía y contradicciones. Impotencia porque 20 días después, 20 noches después, seguimos hablando de esta situación y seguimos con estas imágenes de miles de personas que, por cierto, ni siquiera sabemos cuántos son todavía. O sea, ese es el primer dato, ¿no?, que nos lleva a decir que efectivamente hay una cuestión aquí de impotencia, ¿no? Y luego hipocresía y contradicciones. O sea, estamos escuchando a ministros del Gobierno de España, estamos escuchando a autoridades de la Comisión Europea decir que se va a devolver a todo el mundo y que se puede devolver de forma masiva. Es mentira. Han tenido que salir las asociaciones de jueces de este país a decir que, ojo, aquí tenemos unos procedimientos con arreglo a criterios democráticos, por supuesto respeto a los derechos humanos y expediente individualizado, lo que nos cansamos ya de repetir todos uno detrás de otro, ¿no? Esta hipocresía lo que hace es desvelar las contradicciones de una política europea absolutamente fallida, una política europea en materia de migración que está absolutamente ajena a la realidad, que es incapaz de gestionar de una forma clara el desafío que supone la migración y que el único instrumento que dice tener, que es Frontex, que no se nos olvide que no es un instrumento para gestionar la migración ni para gestionar situaciones como ahora, sino que es un elemento de gestión de fronteras exteriores, control y vigilancia de fronteras. No sirve en estos momentos para hacer frente a la crisis humanitaria que tenemos en Ceuta. Por lo tanto, bueno, pues digamos que aquí uno de los elementos, ya sabéis que yo alguna vez ya he preguntado, ¿no? Cuando hay una crisis de este estilo hay que hacerse un interrogante, hay que abrir un interrogante y es preguntarse quién gana con todo esto. Bueno, pues de momento lo que está ganando es el discurso de la ultraderecha, el discurso antimigración, el discurso negacionista y la respuesta absolutamente ajena y contradictoria a los valores democráticos, hasta el punto de que en estos momentos a Europa se le están viendo las costuras de lo que no funciona en una política que tenía que ser clave, como es la política migratoria. Carmen. Yo estoy totalmente con Cristina diciendo que la cooperación institucional es la que tiene que funcionar en situaciones de crisis y en situaciones de no crisis, ¿no? Somos un Estado descentralizado, política y administrativamente, y a mí me parece que pedir la intervención siempre del Estado como si fuéramos otro tipo de país no es el proceso adecuado. Tenemos una estructura, un procedimiento y unas leyes para hacerlo de manera coordinada. La dificultad está en qué imposible es que los dos partidos mayoritarios, en número de votos me refiero, sean incapaces, bueno, ahora sobre todo el Partido Popular, de en una crisis como estas ponerse de acuerdo en cosas mínimas. Quiero decir, ¿por qué estamos haciendo sangre políticamente, bueno, que es el papel de la oposición, en una situación muy grave que tiene que ver por una parte con la situación humanitaria, pero también por otra parte con la integridad del Estado y con los ataques híbridos de países terceros? ¿Por qué tenemos que estar haciendo política declarativa todo el tiempo, esta última semana, porque parece que se acerca septiembre, para asumiendo los errores del gobierno, que yo los veo como mis compañeras, en lugar de intentar ir a todos a una en 4 líneas esenciales, como la atención a las personas que están en la calle, a las relaciones internacionales y sobre todo a la imagen que España tiene que dar en Europa. Y hemos visto en algunas ocasiones que el Partido Popular, cuando se tenía que hablar de las relaciones del gobierno con Europa, en lugar de ayudar, ha puesto palos en la rueda. Yo también estoy con Cristina en que tenemos un problema fundamental con la gestión de la política migratoria en Europa, pero es que no va a ir a una política más integradora, más laxa, más de movimiento de personas, sino que al revés, el giro está siendo justamente evitar lo más posible que entren ciudadanos, o que si entran en un caso de excepcional situación como ha sido esta, el objetivo fundamental, y perdonad que me repita, es el retorno, es la devolución. Y de todas maneras, y lo último que os quería decir es que yo
yo creo que ha habido también una parada de las decisiones políticas hasta el 15 de agosto por el miedo a ver qué iba a ocurrir con la segunda amenaza de Marruecos de volver a llegar, y que a partir de ese momento, es que se ve claramente, han empezado a tomarse medidas tarde, muy tarde, pero se ha empezado a mover el gobierno a partir de esa fecha. Sí. Respecto a Europa, iba a añadir una reflexión más. En el fondo, la posición europea es la que dejaron por escrito en los primeros compases de la crisis 21 países, creo que eran 21, ¿no? Con Meloni como abanderada, pues todos los demás. Luego, las buenas palabras que llegaron después, en aquella reunión de urgencia que se tuvo, en la que participó el ministro de Interior, el comisario de Interior, donde entiendo que por la queja expresa de España, Europa trasladó un apoyo explícito a nuestro país, desvinculó lo ocurrido con la regularización de inmigrantes, que era el argumento que se utilizó al principio. Aquello, yo creo que fue un maquillaje para salir del paso del enfado español. Pero lo que ayer dice el portavoz de la Comisión hay que echar a todos sin distinción, mayores, menores, niños, niñas, adolescentes, a todo el mundo. Hay que echarlos ya, y no vamos a permitir que nadie llegue a la península, es decir, nadie llegue a la Europa continental, ¿no? En el fondo es volver a poner en el foco cuál es la posición europea. Con el añadido de que hubo una suspensión del espacio Schengen en Italia. Que todavía sigue, que todavía continúa. Entonces, claro, hay una paradoja entre la integración y una paradoja en cómo se gestiona y dónde empieza Europa y dónde acaba Europa. Porque además hay un elemento también aquí adicional, que es, aunque suene utópico y suene teórico, pero es que también una política migratoria común sería tan saludable como es decir, porque es un elemento esencial sobre cómo se gestionan las fronteras y cómo se entiende la circulación de personas dentro de la Unión Europea. Sí. Bueno, se ha mencionado perdona, Cristina, dale, que ahora voy. No, nada, muy breve. No, por el tema de la suspensión de Schengen, ¿no? Que yo creo que este es un tema que efectivamente de manera recurrente hemos estado escuchando estas semanas, y quienes nos están leyendo tienen que saber, en la Unión Europea se están generando controles entre diferentes países en ese mecanismo de suspensión de Schengen. No es la primera vez que pasa, es yo creo el fracaso de una política, pero no es derivado, o sea, no es una situación tan excepcional como a veces se ha podido hacer creer en la opinión pública, ¿no? Sino que esos controles de forma temporal se están haciendo, por ejemplo, en la frontera francesa también, en la frontera con Alemania, es decir, que se hacen de forma reiterada en algunas ocasiones en la Unión Europea. Así todo, pues efectivamente es el fracaso de una política. Decías, ha mencionado la dimensión política. Esta crisis de Ceuta está reproduciendo ese comportamiento que es endémico de la política de este país. Un gobierno a la defensiva ante una oposición, sobre todo del PP, no solo, pero sobre todo del PP, que está siendo implacable. Arropada también por otras organizaciones, también pseudomedios, estos periodistas fake que abundan. Bueno, a su manera se suman a esa pinza de la que hablábamos antes. Pero por ir a lo concreto, este miércoles Feijóo se va a Ceuta. Es la segunda visita del líder del PP. Este mes de agosto viajó el día 1 y ahora vuelve. Y viaja en un marco argumental que intenta defender el gobierno. ¿Cuál es ese marco que construye el gobierno que ayer escuchamos aquí a la ministra portavoz? Bueno, pues que el PP se está dedicando a agitar la crisis. Y en esa agitación a empujar al gobierno de la ciudad a una posición de menos colaboración institucional. Julia Molina, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la sensación en el Ejecutivo es que los populares están usando esta crisis para hacer campaña contra Sánchez. Ayer la ministra portavoz, Elma Saiz, acusaba al PP nacional de estar paseándose por Ceuta para hacerse fotos y para apretar a vivas. La tesis del Gobierno es que el presidente ceutí no está colaborando como en otras crisis, especialmente para dar alojamiento, y que quien está detrás de la estrategia es la Dirección Nacional de su partido. Quizás hay un contexto y un entorno y unas directrices desde Génova que complican eso que para mí es tan importante como es la colaboración entre administraciones, y en la cuestión de los espacios es absolutamente imprescindible. El Gobierno le pide a Vivas que se desmarque de Feijóo y defiende que la colaboración entre administraciones es imprescindible ahora mismo. Le contestaba ayer desde el PP la vicesecretaria Cuca Gamarra. El colmo es que desde el Gobierno de España se pueda estar señalando al Gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta de falta de colaboración. Y nos señalan también como si hubiera consignas desde Génova. Solo hay una. La primera consigna es Ceuta, la segunda consigna es Ceuta y la tercera consigna es Ceuta. No hay otra. Gamarra, que ayer estaba en Ceuta y, como dices, viaja hasta allí el líder de la oposición. Feijóo ayer interrumpió sus vacaciones para asistir a un acto en Galicia en el que aprovechó para arremeter contra el Gobierno. Un gobierno, en mi opinión, ausente,
inerte e indiferente a los intereses, a la seguridad y a la soberanía de los españoles. Así que hoy Feijóo lleva esas críticas hasta Ceuta, segunda vez que visita la ciudad en esta crisis. A las 5:30 de la tarde comparecerá ante los medios junto al presidente de Ceuta. Gracias, Julia. Hasta luego. Yo creo que en este sentido habría que hacer también dos acotaciones al margen. Desde el punto de vista de la estrategia argumental del gobierno, lo que no se puede defender es que todas las críticas obedecen a una campaña contra Sánchez. Es decir, que hay cosas de las que está haciendo el gobierno que son criticables por los tiempos que está utilizando en responder, digamos, las primeras medidas que se adoptaron o que se han adoptado para afrontar la crisis humanitaria, por el discurso que viene manteniendo respecto a Marruecos. Es decir, hay motivos para la crítica, la hay. Esto es así. Por tanto, no todo obedece a una campaña, en este caso del PP contra Pedro Sánchez. Por otro lado, esta grandilocuencia en las declaraciones, por ejemplo, de Feijóo, de un gobierno ausente, inerte, frente a la integridad territorial y a la soberanía, bueno, pues es que a veces también uno se pasan de frenada. Que la actitud del gobierno es criticable. Sí, decía ayer Vivas, es que el gobierno nos tiene abandonados. Bueno, pues tampoco llegaría tan lejos. Otra cosa es que las decisiones que se estén tomando sean lentas o no sean las adecuadas. Siempre hay una pregunta que cabe hacerse, que es, si a un gobierno del PP, si a Núñez Feijóo, siendo el presidente, le entran 80.000 personas en Ceuta, y de esas 80.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 se quedan, hoy habría echado a las 10.000 personas 3 semanas después. Esto lo tiene claro él. ¿Está seguro? ¿Está seguro de que podría haber incumplido la ley? ¿Que lo habría hecho? Yo creo que no. Pero bueno, es verdad que, claro, al final la oposición pues tiene que mantener la línea que mantiene, ¿no? Pero estamos entrando en una fase, en esta cuenta atrás que ha establecido el presidente de Ceuta, que ha dado 30 días al gobierno para que resuelva la crisis, que cada día que pase, cada día que se reste de esa cuenta atrás, va a ser un peldaño más en la intensidad de la queja y de las acusaciones. Y esto, que no es un augurio de ningún pitoniso, quiero decir, que va a ocurrir, porque basta con conocer cómo funciona, cómo opera la política española, sucederá. Y conforme vaya acercándose el final de ese plazo, se lo contará Aimar. Yo no. Se lo contará Aimar. Vamos a hacer un alto en el camino y seguimos. El Abierto. Ser Podcast. 9:24, 8 y 24 minutos en Canarias, en El Abierto con Carmen Lumbierres, Cristina Monge y Karina Sáez Borgo. Vamos a ir cerrando ya el capítulo de Ceuta. Os voy a preguntar por esta dimensión puramente política. PP, gobierno PP, que no solo habla de Ceuta, ¿no? Que habla también de esta estrategia, en el caso de la oposición, bueno, y también de respuesta por parte del gobierno, en la que estamos metidos de lleno de aquí a que acabe la legislatura. Cada vez queda menos, quedan ya unos meses, ¿eh? Y esto pues, va a ir a más. Y en el va a ir a más me atrevería a decir que va a ir a peor. Pues seguro que va a ir a peor. Por cierto, aprovecho para avanzar que dentro de unos minutos vamos a ampliar un poco la mirada, para no hablar solo de lo que pasa aquí. Vamos a mirar a lo que ocurre en las fronteras europeas con Rusia y con Ucrania. A partir de algo que sucedió hace unos días, unos aviones españoles derriban un dron sobre el espacio aéreo de Rumanía. Bueno, vamos a conversar con el teniente coronel del ejército español que lidera esa misión en Rumanía bajo mando de la OTAN, porque esta es una de las realidades más relevantes para nuestro continente, a la que quizá por la rutina de tantos años de guerra no le estamos prestando la atención que está teniendo, pero esta guerra híbrida que a veces Rusia aplica también en nuestro propio territorio, la amenaza de los drones, la aparición de los drones en espacios aéreos de varios países, no solo Rumanía, también en otros, Letonia, hace unos días en Berlín, en un aeropuerto, un incidente muy confuso. Bueno, de eso queremos hablar, porque, en fin, también nos va el futuro en eso, ¿no? Pero bueno, por cerrar este capítulo, Carmen, de Ceuta derivas políticas, dinámicas políticas que se están, digamos, aplicando casi con el manual del libro en esta crisis también.
Yo te lo resumiría en 2 líneas claramente, que creo que centran casi todas las decisiones políticas de los últimos meses y yo diría que de la última legislatura. El Partido Popular gobierna, si no me equivoco, en 11 comunidades autónomas. No gobiernan en el Estado de la Nación, aunque Feijóo, como nos recuerda muchas veces, él ganó las elecciones. Y esa es la línea de poder que tiene el Partido Popular y es el que usa habitualmente para hacer frente legítimamente, al gobierno de la Nación. Quiero decir, el poder del Partido Popular está en las comunidades autónomas, utiliza ese instrumento y en las ciudades autónomas para hacer presión. Eso por una parte. En segundo lugar, el tema migración va a ser el tema central de la campaña electoral. Fue el tema central casi en las campañas autonómicas que hemos tenido de manera adelantada, estas últimas 4, y en la que se vio claramente que ese fue el punto de acercamiento entre el Partido Popular y Vox. Y añado una tercera, que había dicho 2, y el bloque PP-Vox, ¿no? Se ve claramente que parece que puede ser el que gane las próximas elecciones por ahora, según las encuestas, está claramente unido a este discurso de dureza con la inmigración y el PP ha girado un poquito más para acercarse a Vox porque sabe que son competencia en este tema. Y yo creo que con esto se resume la visita de Feijóo, las declaraciones de Cuca Gamarra, las declaraciones que vayamos a ver, como tú muy bien dices, de Bendodo de aquí a fin de verano, porque estamos hablando de elecciones cerca y de oposición, comunidades autónomas, Estado central. Cristina. Sí, pues mira, me apunta lo de las 3 líneas de Carmen, ¿no? Y añado otras 3. Efectivamente, yo creo que estamos viendo un ejemplo más de oposición de trazo grueso. Una oposición de trazo grueso a la que el Partido Popular nos tiene acostumbrados ya, desde luego, desde el inicio de la legislatura, probablemente desde el año 2018. Yo no he visto una crítica pormenorizada a una decisión mal tomada, a una gestión no bien ejecutada. No he visto, por ejemplo, que estén planteando un debate sobre esto que se decía antes, ¿no? ¿Habría que haber convocado el estado de alarma o no? Bueno, o sea, no es una oposición fina que vaya al detalle, que vaya a lo concreto, sino que es de trazo grueso, ¿no? Por sistema. Segundo elemento, efectivamente es posible que la migración sea el gran tema de la campaña electoral, pero si eso es así, habrá sido el primer triunfo de la derecha y la ultraderecha, porque esa es la primera batalla siempre en una campaña electoral. ¿De qué va esta campaña electoral? ¿A qué pregunta está contestando esta campaña electoral y cuál es la respuesta de cada uno de los actores políticos? Si efectivamente nuestra campaña electoral se basa especialmente y de forma protagonista, como probablemente ocurra, en el tema migratorio, pues es que efectivamente es la primera victoria de la derecha y la ultraderecha. Y tercero, creo que podemos observar una pauta común en muchas de las grandes tragedias que hemos tenido últimamente en este país, ¿no? Y ahora mismo me remoto a la pandemia, paso después por la Dana de Valencia, acudo ahora a Ceuta y probablemente a alguna más. Y es que hay unos primeros días, ¿no? Después del shock de cada una de esas catástrofes, ¿no? y horrores, hay unos primeros días de una cierta tregua política donde digamos que la batuta por parte del Partido Popular la tienen aquellos que están en el territorio, aquellos que efectivamente pues están gestionando una dana, acudiendo a unos incendios, viendo qué se hace con la pandemia. Pero pasado el cuarto día, cuando intervienen ya los líderes o las estrategias políticas, ¿no? Desde Génova, esas treguas políticas, por supuesto, saltan por los aires y empezamos ya a tener esa oposición de trazo grueso que decía al principio. Bueno, esta pauta se lleva repitiendo desde la pandemia. Es muy diferente la visión y la actitud de quienes están gestionando desde el terreno una catástrofe, un problema grave, a lo que luego las estrategias políticas y las estrategias de la oposición desde Génova están marcando. Y efectivamente yo creo que esto lo vamos a seguir viendo. Ojalá no tengamos muchos más disgustos como estos que estamos hablando, pero los vamos a seguir viendo por lo menos hasta que se convoquen elecciones. Karina. En ocasión, de la visita de Feijóo, a mí me gustaría hacer una pregunta, ¿no? Y las visitas anteriores que hemos visto, porque también es cierto que en la gestión que ha hecho el propio Ejecutivo del tema de Ceuta ha habido enormes contradicciones, es decir, está por un lado Álvarez diciendo que hay una maravillosa relación con Marruecos y al mismo tiempo hay una falta en el control de la frontera. Por un lado está Margarita Robles diciendo que Ceuta es españolísima y además se encarga ella de ir directamente al encuentro con los ciudadanos y recibir el reproche de que se sienten abandonados.
Y pienso, hubo un punto de inflexión en todo esto. Yo no voy a negar las inmensas carencias que tiene la oposición representada en el Partido Popular, sus carencias en puntos de diagnóstico, pero aquí hay un elemento que sí creo que hay que señalar. Cuando la ministra de Salud, Mónica García, visitó Ceuta 16 días después, teniendo el Ministerio de Sanidad una obligación directa con Ceuta, hizo un reproche muy duro y además muy directo al presidente de Ceuta. Es decir, se había roto ese clima, digamos, de cooperación, de entendimiento, y a partir de ahí el presidente de Ceuta tiene un punto de inflexión en su manera. El debate político cambia de alguna manera. También es cierto que es un detalle retórico, y es lo que tú decías esta mañana al comenzar el programa. En la batalla del relato lo que nos quedan son los datos, y los datos reales es que después de casi 3 semanas sigue existiendo una crisis de proporciones monumentales, en la cual el propio gobierno no ha mostrado una unidad de acción, y ni siquiera en los focos de gestión, interior, defensa, incluso hasta el Ministerio de Integración tendría que estar aquí trabajando en esto. Pero fíjate, dices, nos quedan los datos, y con esto ya cerramos. Quiero saludar ahora al alcalde de Pino Franqueado, que es el lugar donde ayer empezaba el último incendio relevante que estamos contando, que es en Extremadura, pero frente a los relatos, los datos, ayer cuando le preguntábamos a la ministra portavoz del gobierno cuánta gente, cuántas personas hay en Ceuta, no lo pudo decir. No tenía. Porque no lo saben. Entonces, apela al número de raciones que se reparten, sobre todo en la playa del Trampolín. Unas 4.000 nos contaba Nico esta pasada noche. Este es todo el dato oficial que hay, y ni siquiera es oficial. Es una aproximación a través de la ayuda que están prestando, en este caso, la Cruz Roja. Y eso, 20 días después, pues también es muy llamativo, la verdad. Bueno, 9:32. Quiero que saludemos a José Luis Azábal. Él es el alcalde de Pino Franqueado. Alcalde, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por atendernos y perdone por la espera. Alcalde, ¿cuál es la situación esta mañana allí en su municipio y con el fuego? La verdad es que el fuego la noche ha sido muy favorable y la evolución del incendio se ha venido a menos durante la noche. Hay que dar las gracias a las temperaturas y sobre todo a que no ha hecho viento, y la noche ha sido muy tranquila y los medios de extinción han podido realizar un buen trabajo. Uh-huh. Entiendo que el fuego todavía sigue activo, ¿no? Sí, el fuego está activo. Hay frentes que siguen avanzando, lo que pasa que debido a la bajada de temperaturas y al trabajo que se ha realizado de la noche, avanza muy lentamente, el perímetro es muy grande y la verdad es que va a costar unos días el controlarlo. Creo que algunas de las alquerías que se evacuaron forman parte de su municipio. Sí, de Pino Franqueado es un municipio que tiene 10 alquerías, evacuamos a 6 y la verdad es que la peor parte la ha llevado la primera alquería que evacuamos, Avellanar, donde hemos tenido la pérdida de 3 viviendas. Ajá. Eso iba a preguntarle si el fuego ha llegado a afectar a alguno de los núcleos urbanos, ya veo que sí. Sí, ha afectado a algunos núcleos urbanos, a Avellanar, y Horcajo ha quedado muy cerquita. Uh-huh. Ahora mismo, ¿alguno de esas alquerías está amenazada o el fuego ya se dirige hacia otro lado? No, ahora la peor parte del incendio salió en el término municipal de Pino Franqueado y ha pasado al término municipal de Nuño Moral, pero de momento está controlado y el fuego avanza muy lentamente. La cosa está tranquila. Los vecinos van a seguir desalojados, todavía no se les permite volver. Sí, yo ayer cuando desalojamos, ya por desgracia es una cosa habitual de los últimos años, ya estuvimos hablando con ellos y les dijimos que muchos de ellos, si se podían ir a casa de familiares o segunda vivienda o vivienda habitual, en vez de estar en la residencia como estuvieron, como tenemos al resto de evacuados, que se fuesen a sus casas, que vamos, la previsión es que esta mañana, en las próximas horas, puedan acceder la gente que tiene ganado. Estamos hablando de cabras, cerdos, perros, que accedan, le den de alimentar a los animales, y creo que volver a sus casas como muy pronto, algunos será a última hora de la tarde. Decía usted, por desgracia estamos acostumbrados, claro, entiendo que no es el único incendio al que se han enfrentado estos últimos años. Que no, es verdad que la comarca de Urdes es una comarca que es muy afectada por los incendios, sí, pero los ciclos antes eran 8, 10 años, 20, incluso cada 20 años teníamos un incendio grande, pero ahora en mi municipio, por ejemplo, estamos hablando fuego 2023, fuego 2025, fuego 2026, van ya 9.000 hectáreas y yo creo que ha llegado el momento de ponerle un punto y aparte a la situación y empezar a ver la comarca de Urdes, una masa forestal como la que tenemos, de otra manera, porque no podemos seguir así, no podemos seguir que todos los años evacuamos a los mismos vecinos y ya lo ven como una cosa habitual y esto no puede ser habitual. Dígame una última cosa, ¿se sabe cómo empezó el fuego? Estaba en el ayuntamiento, un vecino que está trabajando en una obra que tenemos en Robledo, un centro de cría de abeja reina, una obra pionera,
me llama José, estoy viendo una columna de humo a 500 metros de nosotros. Cuando llegué el fuego había salido de la carretera. Yeah. Ni había accidente, ni había nada, así que quiero pensar más. Bueno. Pero bueno. Se investigará. Bueno, como todos los fuegos, claro. Como todos. Alcalde, gracias por atendernos. Que vaya muy bien el día. Muchas gracias a vosotros. Gracias, un saludo. Alcalde de Pino Franqueado, donde empezó ayer ese incendio. Y como les decía, quiero que miremos a Europa. Quiero que miremos a las amenazas que sufre este continente. Una de ellas es esa guerra híbrida, es un término al que nos estamos acostumbrando últimamente. Bueno, de hecho se ha utilizado en la crisis de Ceuta, ¿no? Esa guerra híbrida que practica Rusia. Luego vamos a hablar de los drones, pero bueno, los drones son un elemento más. Le hemos pedido a Victoria García que primero nos sitúe ante el contexto general y luego vamos a ir al contexto concreto de esa misión de policía, vigilancia aérea en la que participa España, por ejemplo, en Rumanía. Pero primero el contexto, porque hemos ido sumando en los últimos meses diferentes elementos de esa guerra híbrida. Uno de los más llamativos fue hace unos días la aparición de un dron con explosivos en un aeropuerto alemán al lado de un avión ucraniano. Pero no solo eso, Victoria García. La CIA norteamericana ha advertido a los países europeos de que Rusia podría estar preparando operaciones híbridas en la zona. Pero esta no es la primera vez. Con 57 incidentes registrados en Europa, Alemania es el país más afectado. Allí mapearon rutas de armamento, vigilaron tropas ucranianas que se entrenaban en suelo alemán, identificaron vulnerabilidades en infraestructura crítica. El ministro alemán de Interior anunciaba hace unas horas la creación de un centro de drones de prevención de estas amenazas. Wer auf Deutschland zielt, der trifft. En el Reino Unido, embarcaciones rusas merodearon cerca de cables submarinos y probablemente instalaron dispositivos de vigilancia subacuática cerca de rutas de submarinos. En Francia se ha documentado un aumento del 240% en incidentes desde el año 22 al 24, coordinados para coincidir con los Juegos Olímpicos. El año pasado marcó una escalada cuantitativa. La campaña rusa se volvió más físicamente asertiva, pasando de operaciones virtuales a sondeos directos en muchos estados de Europa Occidental. En Francia aparecieron por primera vez violaciones del espacio aéreo. Se cortaron cables submarinos de transmisiones. En Estonia se registró la incursión de cazas rusos. Y Rusia no necesita tener éxito en cada operación. Moscú simplemente necesita que Europa continúe gastando recursos y tiempos en defenderse de estas amenazas. Nosotros estamos lejos de esa frontera, pero otros países miembros de la Unión son fronteras, sí, con territorio ruso, ucraniano. Javier Bañuelos. Javier, muy buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Y España participa en misiones de, vamos a llamar, policía aérea, de vigilancia del espacio aéreo español, algunas bajo mando de la OTAN. Ayúdanos con datos a entender esas misiones y enseguida saludamos al teniente coronel Alberto Borja Calvo López. Bueno, pues lo primero, Pedro, hay que tener presente que las incursiones rusas van a más. Fuentes de la OTAN confirman a la SER que sí, han detectado un repunte de las incidencias aéreas en el flanco este. Desde que comenzó la invasión de Ucrania, lo más habitual, Pedro, siempre ha sido la provocación de aviones militares rusos que volaban al límite del espacio aéreo de la Alianza, pero desde hace varios meses los drones se han convertido en las principales amenazas. Y no es casual, Pedro, la infiltración de estos drones no solo busca sabotear instalaciones, Rusia también busca medir la capacidad de respuesta de la OTAN, es decir, mapear los tiempos de respuesta de las defensas de la Alianza Atlántica para ver qué medios se utilizan para derribar esos drones. Lo vimos, por ejemplo, en Polonia cuando varios F-35 holandeses derribaron varios drones rusos, bueno, que apenas costaban 10.000 euros con misiles que cuestan varios millones de dólares. El trabajo de la policía aérea es una prioridad para la OTAN, también para España, como apuntas, que está implicada al máximo nivel. El Centro de Operaciones Aéreas de la OTAN, de hecho, está en la base de Torrejón y al frente está también un teniente general español. En el terreno también los aviadores del Ejército del Aire acumulan muchas horas de vuelo vigilando los cielos del flanco este. Según datos del Estado Mayor de la Defensa, en lo que va de año, los aviones de combate españoles han participado en una treintena de alertas rápidas, conocidas como Alpha Scramble, alertas, Pedro, para interceptar aviones rusos. Interceptar es el verbo que se maneja en el argot militar, pero técnicamente supone acompañar a los aviones hostiles que han invadido el espacio aéreo de la OTAN, les monitorizan en el radar, se acercan a ellos y les acompañan para que abandonen la zona. En esas maniobras
maniobras, como os podéis imaginar, Pedro, la tensión es máxima. Hemos hablado con mandos de la OTAN que nos reconocen que el nivel de provocación de los pilotos rusos es muy alto, cada vez va más, pero afortunadamente, bueno, pues no ha ido nunca a mayores esos incidentes. Bueno, vamos a saludar al teniente coronel Alberto Borja Calvo López. Él es el jefe del destacamento Paznic, que está en Rumanía. Teniente coronel, muy buenos días. Pedro, buenos días. Gracias por atendernos. Gracias por la invitación. Desde hace poco, o relativamente muy poco, desde finales de julio, o sea, sí, muy poquito, España ostenta el mando de esa misión de policía aérea reforzada, se llama así, de la OTAN en Rumanía. Oiga, ayúdenos a situar a los oyentes en qué consiste, le hablo del número de aviones, de soldados, en fin, el despliegue español en ese país, en esa misión. Bueno, pues en este caso estamos desplegados prácticamente unos 200 militares españoles en la base aérea de MK en Rumanía, y tenemos actualmente sobre el terreno 7 F-18 y un avión de repostaje en vuelo A400M. Este fin de semana contábamos, se supo, que 2 de esos F-18 españoles tuvieron que intervenir para neutralizar un dron de ataque que había invadido el espacio aéreo de Rumanía. Oiga, ¿este tipo de incidentes o de incursiones son cada vez más frecuentes? Sin duda. Y bueno, lo que puedo decir, sin entrar en detalles de información clasificada, es que los sistemas aéreos no tripulados se han convertido en un factor cada vez más relevante en el entorno del Mar Negro y del flanco este de la OTAN. O sea, ya no hablamos de una amenaza teórica o algo novedoso. Hablamos de una realidad operativa que ya forma parte plena del escenario actual de seguridad. Estos drones sabemos que se emplean con frecuencia en el contexto de la guerra en Ucrania, y en determinadas circunstancias, como sabemos, pues pueden desviarse, aproximarse o incluso vulnerar claramente el espacio aéreo de países aliados o muy próximos a la alianza. Y bueno, eso es precisamente lo que ocurrió en la madrugada del 16 de agosto. Un dron de ataque penetró en el espacio aéreo de Rumanía, país aliado soberano y que no es parte de esa guerra, y esto cambia completamente la naturaleza del problema. Ya no podemos hablar solo de lo que ocurre dentro de Ucrania. Hablamos de una amenaza que puede proyectarse sobre territorio aliado y que, por tanto, exige una respuesta rápida, coordinada y proporcionada. Y yo creo que la lectura que debemos hacer de este incremento de incursiones es que, desde luego, no se tratan de hechos aislados o accidentales, sino que con cada una de estas acciones pues, se pone también un poco a prueba nuestra capacidad de respuesta, se observan nuestros tiempos, nuestra coordinación, nuestra determinación, incluso nuestra cohesión entre aliados. En otras palabras, se mide un poco si la OTAN es coherente, ¿no?, en sus actos con lo que proclaman sus cometidos, sus comunicados. Ahora le voy a preguntar por estas maniobras, creo que se llaman Alpha Scramble o algo parecido. Si no es así, usted ahora me rectifica, pero ha mencionado un elemento que yo creo que es interesante. Bueno, hablamos de un dron de ataque y hablamos de una interceptación que se produce de madrugada, decía usted. Sí. Estas operaciones, interceptar un dron, que objetivamente es mucho más pequeño que un avión, y además de madrugada, son operaciones complejas. Sí, efectivamente, son complejas. De hecho, fue en plena noche y, como bien apunta, en plena madrugada. Y bueno, en verano, pero un dron de ataque no se comporta como un avión convencional, sea de combate o de transporte. Eso es lo primero que hay que tener claro. En general son más pequeños, vuelan más bajo, pueden cambiar de trayectoria con mucha rapidez y de manera sorpresiva. Y también varían mucho, ¿no?, según el material con el que están hechos. Esto a veces puede complicar la identificación o incluso facilitarla demasiado, porque su fin sea precisamente hacer de señuelo. Igualmente la variedad es considerable en cuanto a sistemas de propulsión. Son de hélices, otros tipo jet, otros portan misiles o carga explosiva, otros no. Y esto no siempre es factible de averiguar en vuelo. Pues desde fuera se ve lo que se ve, no se ve dentro, ¿no? Y luego pueden operar también en zonas muy sensibles, cerca de fronteras, cerca de población o en un entorno aéreo donde hay que distinguir muy bien entre una amenaza real y cualquier otra actividad. Por tanto, una vez en vuelo, el piloto primero tiene que localizar el dron con los sistemas que lleva a bordo, y eso, no lo olvidemos, ocurre dentro de un caza que se desplaza a mucha velocidad, bastante más elevada que la del dron, por cierto, y en un espacio aéreo complejo, una situación que puede cambiar muy deprisa. Así que no se trata de ver algo en el cielo y acercarse sin más, sino que hay que seguir unas pautas que indica el controlador de la interceptación, luego hay que buscarlo, hay que discriminar y hay que confirmar. Además, estas maniobras se ejecutan en patrulla. No hablamos de un avión aislado, sino de una pareja de F-18 que tienen que coordinarse en plena noche, con las limitaciones visuales obvias, y hacerlo además de forma muy precisa y dinámica.
Mientras uno, pues por ejemplo, se encarga de mantener una imagen táctica y supervisar el entorno, el otro suele estar en una mejor posición para identificar, actuar. Y obviamente todo esto exige pues desarrollar una doctrina y unos procedimientos. O sea, uno no va por ahí y empieza a hacer un poco lo que le da la gana, ya veremos. Todo, bueno, pues, tiene que interiorizar un sinfín de maniobras, mecanizar gestos que deben ser parcialmente actos reflejos, porque muchas de las decisiones que se toman son por puro instinto, y ese instinto a su vez pues consecuencia natural de haber practicado todo eso mucho y tener las ideas muy claras, ¿no? Claro. Mencionaba yo esta maniobra Alpha Scramble, en fin, para que los oyentes entiendan, supongo que los aviones españoles o de cualquier otro país no están permanentemente volando en el espacio aéreo de Rumanía para ver si se cruzan con un dron o con cualquier otra amenaza, es decir, que hay una alerta, ¿no? Y en ese momento hay que activar a estos pilotos y a estos F-18. ¿Cómo funciona esa maniobra? Bueno, un Alpha Scramble, que suena un poco exótico por su terminología técnica, no es más que una situación de alerta en la que hay que despegar rápidamente para interceptar aeronaves enemigas. No es un entrenamiento, no es una práctica, es una orden real dada por la autoridad competente en cada caso y que bueno puede tener consecuencias muy serias y que obliga a los pilotos que están de guardia a despegar inmediatamente, en alrededor de 10 minutos. Bien porque se ha detectado una traza aérea que debe ser identificada o porque puede existir una amenaza, como pueda ser un dron o como fue el caso de las Torres Gemelas. La OTAN mantiene un sistema permanente de vigilancia y defensa aérea a esos efectos. Y cuando se detecta una traza que no está identificada o que no está cumpliendo con las reglas de aviación, o puede suponer un riesgo, pues se activa la cadena de mando y control y si se considera necesario, se ordena este despegue inmediato, que es lo que es el protocolo, ¿no?, del Alpha Scramble. Y esto es así también en territorio nacional. O sea, no lo hacemos solo en Rumanía. De hecho, ese velar por nuestro espacio aéreo es una de nuestras misiones permanentes. De manera que todos los días del año, 24 horas, el cielo español está vigilado y protegido con aviones preparados para salir inmediatamente, tanto para cubrir el área de la península y Baleares como de las Islas Canarias. Pero claro, cuando se activa este tipo de respuesta, pues empieza también una carrera contra reloj. Estamos hablando de pilotos que en ese momento, pongamos a las 4 de la mañana, como fue el último caso, probablemente estén durmiendo en el barracón del Alma, y de hecho es su obligación estar durmiendo y descansando para estar lo más operativos posibles, y luego pocos segundos después están corriendo, literalmente corriendo hacia esos F-18 y despegando en menos de 15 minutos. Y lo hacen de noche, con mal tiempo o buen tiempo, obviamente con el avión armado y siguiendo instrucciones de control y recibiendo información, pues se va actualizando minuto a minuto. Ya luego una vez en el aire tampoco están por libre, ¿no? Siguen una cadena de mando, unos procedimientos, reglas de enfrentamiento y una coordinación permanente con los controladores. Su primera misión sin duda es esa, ¿no? Aportar claridad, localizar la traza, acercarse, identificarla, entender qué es, cómo se comporta y si representa realmente un problema o una amenaza. Y todo lo que pase a continuación en el desarrollo luego, pues aquí la verdad, don Pedro, es que la casuística es inmensa. Ya. Sin aportar datos que no puede aportar, pero hay muchas alertas de estas Alpha Scramble, no sé, a lo largo de una semana o de un mes. Pues eso sí que es novedoso de este destacamento, porque es cierto que el Ejército del Espacio ha desplegado en ocasiones anteriores aquí en la base de la DMK en Rumanía para una misión muy similar a esta, pero con este incremento de drones, lo cierto es que desde nuestro periodo de activación, que se inició a principios de agosto, en los primeros 10 días tuvimos 5 Alpha Scramble. O sea, básicamente un 50% de los días, un día no tuvimos un Alpha Scramble. Es decir, eso es una muestra absolutamente palpable de que esto va en serio y muy posiblemente siga. Y además, por lo que tengo entendido, ya no solo en Rumanía, sino que se ha firmado un acuerdo también con Bulgaria, ¿no?, para poder realizar, no digo que lo vayan a hacer, pero para poder realizar operaciones de policía aérea en su espacio aéreo. Sí, efectivamente. La misión principal del Estado español pues se desarrolla desde Rumanía, pero bueno, esto es una región que bueno no puede entenderse de forma aislada, país por país. Claro. No se puede entender como si fueran compartimentos estancos. Cuando se detecta una traza aérea sospechosa, un avión o un dron que no está identificado, pues esa traza puede seguir volando y cruzar de un espacio aéreo a otro. Y en una zona como la del Mar Negro, donde Rumanía y Bulgaria son países aliados y están geográficamente muy próximos, es fundamental que existan procedimientos previamente acordados para actuar con rapidez y sin improvisaciones. Lo importante es que, bueno, si una amenaza se desplaza de un espacio aéreo aliado a otro, la respuesta también pueda tener continuidad. Pero claro, para eso hacen falta acuerdos que delimiten el marco de actuación, las posibles responsabilidades que se deriven, hace falta coordinación de espacio aéreo y bueno, por eso se firman esos tratados. O de una forma más gráfica, si imaginamos un dron armado que procede del Mar Negro y vulnera el espacio aéreo rumano.
una vez que se activa el Alpha Scramble, despega esa pareja F-18, puede que las circunstancias de interceptación o de neutralización no se puedan producir inmediatamente. Si ese dron continúa su trayectoria y entra en el espacio aéreo búlgaro, que también es espacio aéreo OTAN, no tendría ningún sentido operativo ni estratégico que la respuesta se interrumpiera simplemente porque ha cruzado una frontera. Al contrario, desde la perspectiva de la seguridad colectiva, lo lógico es que existan pues estos mecanismos que permitan mantener la vigilancia y la coordinación y la capacidad de actuación, ¿no? sin que se interrumpa. Pues Alberto Borja Calvo López, teniente coronel, jefe de este destacamento Paznik en Rumanía, nos parecía muy interesante y de hecho hemos confirmado nuestra sospecha que usted nos contara cómo opera en este caso el ejército español, los cazas españoles en esta protección del espacio aéreo del territorio OTAN. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta mañana. Muy buenos días. A ustedes, gracias. Bueno, me ha parecido realmente interesante, entre otras cosas porque cuando alguien se pregunta, bueno, ¿y qué hacen los soldados españoles? ¿Qué hace el ejército español cuando se despliega en una misión internacional bajo bandera de la OTAN, por ejemplo? ¿No? Pues esto que nos acaba de contar, cómo desde principios del mes de agosto, y llevamos medio mes, han tenido que lanzar 5 de estas misiones para interceptar, por ejemplo, drones de combate, que esto es algo que nos decía que es muy relevante. No es un dron cualquiera, es un dron que está preparado y que está diseñado para atacar como arma de guerra, ¿no? Y que invade, puede ser ruso, puede ser ucraniano, en fin, que invade el espacio aéreo europeo. Bueno, en fin, que me gustaría comentarlo con vosotras, pero no tengo tiempo. Mira que me da rabia, porque creo que en torno a las amenazas que sufre Europa deberíamos aportar reflexión y estar pendientes, porque no son pocas y además son constantes, ¿no? Esto de las guerras híbridas de las que hablamos. Pues vamos a dejar el argumento, quedaos, porque seguro que habéis tomado nota y tenéis algunas ideas, para otro día. Carmen, Cristina y Karina. Gracias. A las 3. Hecho. Un abrazo. No se despiden, se han enfadado muy mucho conmigo porque... No, estábamos concentradas. Estábamos pensando, procesando toda la información. Estaba ahí pensando cómo despega un F-18, qué rápido va, fíjate por el cielo, cómo ve el dron, dispara, adiós dron. Bueno, hasta luego. Venga, seguimos en Hoy por Hoy. Chao. El Abierto. Ser podcast. Espaço lá no ar, pouco vagar para filas de muita espera. E o tempo vai. Esta es una de las melodías del verano, lo quiero decir, pero no abrimos micros. Iba a decir, no del verano de la SER. No, sin duda. Del verano de mucha gente. Sí, sí. Sí, nos pregunta todo el mundo por la canción. Edmundo Ignacio, cantante de esta canción, el 25 de agosto va a estar aquí cantando la sintonía. Es que lo que no consiga este equipo... ¿Qué te parece? Lo que no consigáis, sí. ¿Qué te parece? Traspasando fronteras el Hoy por Hoy de verano. Efectivamente. Se va a venir desde Portugal. Ya aprovecharemos para hacer una entrevista, ¿no? Sí, hombre. Claro, hablaremos con él un poquito. No se lo va a cantar. Que se cante algo y todo. Guay. Bueno, ¿qué? Pues mira, tenemos una primera hora de magazine muy climática, científica, geológica, llámala X. Han pasado cosas. Porque han pasado cosas en general. El caso es que vamos a ir primero hasta Granada para seguir mirando hacia los terremotos, esas sacudidas que se han sentido estos días en la zona. Y de hecho, queremos escuchar también a los oyentes en el 900-100-800. Si usted vive en alguna de las zonas afectadas por estos seísmos, por estos terremotos, si lo ha sentido esta noche, si han sentido en los últimos días algún movimiento de este tipo y sintió cómo temblaba la tierra, llámenos al 900-100-800 y cuéntenos cómo lo vivieron. Y te decía también que va a ser muy climático todo, porque luego vendrá Marina Fernández, nuestra compañera de Sociedad, para hablarnos de ese estudio que llevamos repasando ya desde primera hora sobre el aumento de la temperatura del nivel del mar, la temperatura en general por el cambio climático y cómo afecta a zonas costeras y cómo está afectando también pues al hábitat marino. Así que con todo esto arrancamos. Me gusta porque en el fondo es un ejercicio de realismo. Que ya no fijamos esto de te vamos a vender. Es verdad. Deja todo vendido. Hombre, es que es verdad que una cosa como la de hoy hay que prepararla con tiempo. Claro, no lo vamos a improvisar. Claro. Bien. Tenemos que avisar tanto a los compañeros, prepararnos información, ser rigurosos, que no todo va a ser hacer tonterías. Yo, de todas formas, luego a las 10, después del boletín, seguiré haciendo lo mismo. Venga, ¿qué me queréis vender hoy? Hacemos como los de Men in Black, un borrado de memoria. Venga, y ya está. Fenomenal. Miriam.
Bueno, luego, como todos los miércoles, tenemos a Marta Jiménez Serrano y sus pecados textuales. Con ella vamos a hablar de un pecado muy curioso que a veces nos pilla un poquito por sorpresa, que es un poquito más sutil que los demás pecados. Es la soberbia. Sí. Me parece, la verdad, un temazo en esta época como tan individualista y tal. Y bueno, va a estar también con nosotros la traductora e intérprete del búlgaro, María Butova. Muy bien. Y luego Laura Márquez, que viene las con dos sus españitas. 2 españitas. Y hemos alargado demasiado el Es que debate ya por antonomasia no podíamos en este evitarlo. país. Claro. Y mira que me he resistido, Nos quedaba Que yo una no semanita quería. más para evitarlo, pero no hemos podido evitar dividir a España hoy entre la tortilla de patata con o sin cebolla. Era el elefante en la habitación de este verano. Efectivamente. Todo el mundo decía, no, es que no queremos plantear lo de la tortilla de patata que se hace todos los años. Pues este también. Sí, se le van a colapsar las Para no líneas perder la ahora con lo de los terremotos. Que espere la gente a Vale, llamar a pues, lo de la cebolla. Sí, bueno, pero esto de los terremotos es importante. Primero. 900, 100, 800. Si usted vive en la provincia de Granada o está pasando el verano en Granada, está allí de vacaciones y está viviendo estos terremotos, 900, 100, 800, nos gustaría que nos contara cómo lo han vivido. Eso ¿vale? es. Cómo lo han vivido. Luego les escuchamos. Venga, hasta luego. Hasta luego. Arrancado das raízes lá da terra, pois o meu sonho não tem espaço lá no ar. Pouco vagar para filas de muita espera. E o tempo vai, deixei no sul a minha mãe, para o sonho não ficar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.